Hola, soy Gerardo Vanegas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Despertar Espiritual. En este video vamos a explorar uno de los temas más fascinantes y misteriosos de todos los tiempos: la conexión entre los ángeles y los extraterrestres. ¿Podrían los ángeles y los extraterrestres estar relacionados? Esta pregunta ha sido objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Algunas personas han notado similitudes entre los ángeles y los extraterrestres y han llegado a sugerir que los ángeles podrían ser extraterrestres o que los extraterrestres podrían ser ángeles. En este video exploraremos la conexión entre ángeles y extraterrestres, examinando algunas de las teorías y evidencias que respaldan esta idea. En muchas religiones del mundo, los ángeles son vistos como seres divinos que ayudan a las personas en momentos de necesidad y actúan como intermediarios entre Dios y los humanos. Aunque su estatus es divino, a menudo se describen como seres humanoides con alas. Algunos investigadores han sugerido que los relatos bíblicos de ángeles podrían ser interpretados como encuentros con extraterrestres. Por ejemplo, la historia del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento describe un encuentro con seres que parecen tener características de nave espacial, con ruedas dentro de ruedas y una plataforma que se eleva del suelo. Los ángeles podrían ser extraterrestres que han estado visitando la Tierra durante siglos, interactuando con la humanidad y ayudando en momentos de necesidad. Los ángeles y los extraterrestres son esencialmente lo mismo, ya que ambos son seres de otro mundo que tienen el poder de influir en la vida humana. Más allá de las teorías especulativas, la idea de la relación entre ángeles y extraterrestres también puede ser vista como una forma de expandir nuestra comprensión del universo. Si bien es posible que los ángeles y los extraterrestres no estén relacionados en absoluto, la idea de que hay otras formas de vida en el universo puede ayudarnos a comprender mejor nuestro lugar en el cosmos y nuestra relación con otros seres. La relación entre ángeles y extraterrestres es un tema que ha intrigado a muchas personas a lo largo de los años. Aunque en apariencia son dos conceptos muy diferentes, hay quienes han tratado de establecer conexiones entre ellos. Los ángeles son seres espirituales que se mencionan en varias religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Son vistos como mensajeros de Dios y a menudo se representan con alas y una apariencia humana. Por otro lado, los extraterrestres son seres que se cree que existen fuera de nuestro planeta. Aunque no se ha demostrado su existencia abiertamente, hay quienes creen en su presencia y han afirmado haber tenido encuentro con ellos. Una de las teorías que se han planteado sobre la relación entre ángeles y extraterrestres es que los ángeles son en realidad extraterrestres que han visitado la Tierra en el pasado. Según esta teoría, los antiguos astronautas habrían sido malinterpretados por la gente de la época como seres divinos. Esta teoría se popularizó en la década de 1970 gracias al libro El carruaje de los dioses de Erich von Däniken. Otra teoría sugiere que los ángeles y los extraterrestres son seres diferentes, pero que tienen algunas similitudes. Por ejemplo,
Algunos han señalado que los ángeles y los extraterrestres se muestran como seres con alas y habilidades sobrenaturales. Además, ambos han sido descritos como mensajeros de algún tipo, ya sea de Dios o de una civilización alienígena avanzada. Sin embargo, la mayoría de los expertos en religión y ufología no ven una relación directa entre los ángeles y los extraterrestres. Señalan que los ángeles son una parte integral de la teología cristiana y no hay evidencia de que hayan sido descritos como extraterrestres en la Biblia u otros textos religiosos. Los ángeles son seres espirituales que se consideran mensajeros o servidores de Dios. Se les atribuyen características divinas y se cree que están más allá de las limitaciones físicas del mundo terrenal. Los ángeles son seres celestiales que habitan en el cielo, en las dimensiones superiores del universo, y tienen una función específica en la creación y el mantenimiento del orden divino. Por otro lado, los extraterrestres son seres que provienen de otros planetas o sistemas estelares. A diferencia de los ángeles, los extraterrestres tienen una existencia física o biológica y se rigen por las leyes de la física y la biología, aunque sus características y habilidades pueden diferir significativamente de los seres humanos. Los ángeles son criaturas celestiales que aparecen en muchas religiones y creencias espirituales. A menudo se les describe como seres de luz, con alas y con un aura de paz y protección. Muchas personas afirman haber visto ángeles o sentir su presencia en momentos de necesidad. ¿Pero son realmente seres celestiales o hay otra explicación? Los ángeles son seres sobrenaturales que han sido mencionados en diferentes religiones y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Estas criaturas celestiales son consideradas intermediarios entre Dios o los dioses y los seres humanos, y se les atribuyen diferentes funciones, desde la protección y la guía hasta la comunicación divina y la realización de milagros. En la tradición cristiana, los ángeles son mencionados en la Biblia como mensajeros divinos que cumplen la voluntad de Dios. Se les describe como seres luminosos y poderosos, con alas y una apariencia humana o animal. Los ángeles tienen diferentes jerarquías. El sacerdote griego Dionisio Areopagita nos dice que existen 9 órdenes angélicas divididas en 3 grupos. La tríada superior, compuesta por serafines, querubines y tronos. La tríada intermedia, compuesta por dominaciones, virtudes y potestades. Y la tríada inferior, compuesta por principados, arcángeles y ángeles. En el Islam, los ángeles son llamados malaika y se les describe como criaturas que siempre adoran a Dios y hacen su voluntad. Se cree que cada persona tiene 2 ángeles guardianes que registran sus acciones y pensamientos. Además, hay ángeles que se encargan de diferentes aspectos del universo, como el ángel del viento o el ángel de la muerte. En la tradición judía, los ángeles son mencionados en la Torá y se les describe como criaturas que cumplen la voluntad de Dios y ayudan a los seres humanos. Hay diferentes tipos de ángeles, como los ángeles de la guarda y los ángeles que protegen a los niños. Otras tradiciones espirituales y religiosas, como el budismo y el hinduismo, también se mencionan los ángeles o seres similares, como los devas o bodhisattvas, que tienen funciones divinas y ayudan a los seres humanos a alcanzar la iluminación o la liberación.
La apariencia, habilidades y roles de los ángeles varían según la mitología o la tradición en la que se encuentran. En la cultura popular y en muchas tradiciones religiosas, los ángeles se representan como seres celestiales con alas, cuerpos luminosos y apariencia humana o divina. Sin embargo, en algunas tradiciones, los ángeles pueden tener formas más abstractas como esferas de luz o columnas de fuego. En cuanto a sus habilidades, se cree que los ángeles tienen poderes divinos que les permiten cumplir su función como intermediarios entre Dios o los dioses y los seres humanos. Algunas de estas habilidades incluyen la capacidad de sanar, la protección contra el mal, la realización de milagros, la guía espiritual y la comunicación con los seres divinos. En la mitología cristiana, los ángeles tienen diferentes roles y jerarquías. Los arcángeles, por ejemplo, son los más conocidos y se cree que tienen funciones especiales, como la protección contra el mal, la defensa de la justicia y la realización de milagros. San Miguel, por ejemplo, es considerado el líder de los ejércitos celestiales y el protector de los fieles contra el mal. En la mitología islámica, los ángeles tienen roles importantes en la vida de los creyentes. Los ángeles registran las acciones y pensamientos de cada persona y se les atribuyen diferentes funciones divinas, como la supervisión del universo y la protección de los seres humanos. En la mitología judía, los ángeles son mencionados como seres divinos que cumplen la voluntad de Dios y ayudan a los seres humanos. Algunos ángeles se consideran guardianes y protectores, mientras que otros tienen funciones específicas en la naturaleza y en el universo. Por otro lado, los extraterrestres, también conocidos como seres extraterrestres o ETs, son seres que se originan fuera del planeta Tierra. Dado que la existencia de vida extraterrestre aún no ha sido confirmada, su naturaleza y apariencia son desconocidas. La posibilidad de que exista vida extraterrestre ha sido objeto de discusión y debate durante décadas y ha sido el tema de numerosas películas, libros y programas de televisión. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido un objetivo de la exploración espacial durante muchos años. Los científicos buscan signos de vida en otros planetas y lugares más allá de nuestro sistema solar, utilizando tecnología avanzada como telescopios espaciales y vehículos exploratorios robóticos. En la cultura popular, los extraterrestres se representan a menudo como seres humanoides con características físicas y culturales diferentes a la de los seres humanos. También se les atribuyen habilidades avanzadas y tecnología sofisticada como naves espaciales y armas láser. La posibilidad de que existan seres extraterrestres ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo. Si bien no hay pruebas concretas de su existencia, la idea de que puedan existir diferentes tipos de extraterrestres ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción y en la cultura popular. Existen diferentes tipos de extraterrestres. Los grises. Los grises son una de las representaciones más populares de los extraterrestres en la cultura popular. Se les describe a menudo como seres bajos, delgados y con una cabeza grande y con ojos grandes y negros. A veces se los representa como seres benevolentes, mientras que en otras ocasiones se los describe como hostiles. Los reptilianos. Los reptilianos son otra de las representaciones populares de los extraterrestres. Se les describe a menudo como seres humanoides con piel escamosa y rasgos de reptil. En algunas teorías de la conspiración se cree que los reptilianos son una especie de extraterrestres que controlan secretamente el mundo.
Los nórdicos. Los nórdicos son una representación menos común de los extraterrestres. Se les describe a menudo como seres altos, rubios y de ojos azules, con una apariencia similar a la de los seres humanos. En algunas teorías se cree que los nórdicos son una especie más avanzada y benevolente de extraterrestres. Los Anunnaki. Los Anunnaki son una especie de extraterrestres mencionados en la mitología sumeria. Se les describe como seres gigantes y poderosos que llegaron a la Tierra hace miles de años y que fueron responsables de la creación de la humanidad. Los insectoides. Los insectoides son una representación menos común de los extraterrestres. Se les describe a menudo como seres con apariencia de insectos, con cuerpos segmentados y múltiples extremidades. En algunas teorías se cree que los insectoides son una especie altamente avanzada y tecnológicamente sofisticada. La idea de una posible conexión entre ángeles y extraterrestres ha sido objeto de debate durante muchos años, generando argumentos tanto a favor como en contra. A continuación les voy a presentar algunos de los argumentos más destacados de cada posición. Argumentos a favor. Los antiguos astronautas, según esta teoría, los ángeles descritos en textos religiosos podrían haber sido extraterrestres que visitaron la Tierra en el pasado. Esta idea se popularizó en los años 70 gracias al libro Chariots of the Gods de Erich von Däniken, quien argumentó que la tecnología avanzada y los logros arquitectónicos de las antiguas civilizaciones podrían haber sido obra de seres de otro planeta. Existen descripciones similares, tanto los ángeles como los extraterrestres se han descrito con habilidades sobrenaturales y apariencia humana, lo que sugiere que podrían ser una misma cosa. También hay encuentros con seres sobrenaturales. Muchas personas han informado haber tenido encuentros con seres sobrenaturales, algunos de los cuales describen como ángeles, mientras que otros los describen como extraterrestres. Esta similitud ha llevado a algunos a creer que podrían estar describiendo lo mismo. Argumentos en contra. La teología cristiana. Los ángeles son una parte importante de la teología cristiana, y aunque se han descrito de muchas maneras diferentes, no hay evidencia de que se hayan descrito como extraterrestres en la Biblia u otros textos religiosos. La falta de evidencia. Aunque hay muchas historias de encuentros con extraterrestres, no hay evidencia concreta de que existan, lo que hace difícil argumentar que los ángeles podrían ser extraterrestres. Diferentes orígenes. Los ángeles son un concepto religioso que ha existido durante siglos, mientras que los extraterrestres son un tema más moderno y controvertido. Argumentar que estos dos conceptos están relacionados podría ser una idea forzada. Para finalizar, señalaremos que aunque hay algunos argumentos a favor de la teoría de que los ángeles y los extraterrestres estén relacionados, hay muchos más argumentos en contra, ya que los ángeles son una parte integral de la teología cristiana, mientras que los extraterrestres son un tema más moderno que aún no ha sido probado científicamente. Si bien la conexión entre estas dos ideas sigue siendo objeto de debate, es poco probable que se puedan establecer conexiones significativas entre ellas hasta que se presente evidencia concreta que las respalde. Bueno, pues eso es todo por el momento y espero que este episodio haya sido de su agrado e interés. Les recuerdo que se suscriban a mi canal y activen la campanita para recibir notificaciones, así como también activen el botón de gracias para recibir sus amables donaciones. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos en el próximo video.